Bienvenidos a La Ciencia Invertida, un nuevo análisis técnico semanal. En esta oportunidad vamos a ver 5 activos locales de acá de Argentina y 5 CDRs. Para comenzar un poco a entender un poco el contexto, vamos al índice Merval en pesos y lo que podemos ver es que los histogramas están tirando obviamente histogramas decrecientes, acorde al hecho de que ya hace varios días que estamos peleando contra los máximos históricos sin poder superarlos, y vemos que la DX viene ganando fuerza. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Es que varias veces ya en el pasado, como vemos, cuando se da una configuración de este estilo, hemos tenido correcciones. La verdad que de momento con un CCL que está bastante planchado, el movimiento, buena parte de esta suba ha venido de un muy buen desempeño de la mayoría de los ADRs argentinos que cotizan en la bolsa de Nueva York, pero hay que tener en cuenta que lunes y martes es feriado, por lo tanto el miércoles cuando se reajuste la bolsa, porque los ADRs cotizan lunes y martes, pero no así los activos locales, el miércoles podríamos tener algún movimiento con gap tanto hacia arriba como hacia abajo. Lo que hay que tener en cuenta es que si el CCL está relativamente planchado, esto va a ser un poco dependiente de qué hagan los ADR, pero de momento, visto en el índice en pesos, los posibles retrocesos que yo tendría marcados serían esta zona en torno a los 52.000 puntos más o menos, que sería el techo del megáfono en pesos, que hace rato que no nos podemos terminar de sacar encima, y mucho más abajo tendremos esta zona más o menos en los 50.000 puntos, respetando más o menos esta línea de tendencia alcista que ya tuvo dos toques previos, que sería una confirmación del todo de la misma si la volviera a tocar. Sería una baja bastante importante, estamos hablando más de 10% de baja. En cambio, si tenemos la suerte de que los ADR llegan a tener un buen desempeño, podríamos tener el miércoles una apertura con gap, y en ese caso habría que esperar que en un posible retesteo a esta línea de máximos históricos la reconozca y salga al alza para confirmar que la tendencia alcista sigue y que no es una especie de trampa alcista. Yendo a lo que más o menos les comentaba del CCL, lo que vemos es que obviamente seguimos todavía operando más o menos este canal, si bien nos caímos el viernes. Normalmente las caídas son muy puntuales y son de pocos días, no tendría mucho sentido que siga lateralizando, y mucho más para abajo no creo que tenga para caer. Sí podría caer un poquito más, 1 o 2 pesos más, pero la verdad que ya está bastante planchado el dólar CCL debido a todo lo que es la operatoria de bonos. Pero yo creo que no va a tener un fuerte rebote por lo menos los próximos 3 días, salvo que haya alguna noticia, algún driver o algo que salga ahora en estos días de feriado. No parecería que vaya a haber algo que impulse CCL fuertemente la próxima semana. Lo que hay que tener en cuenta es que yendo, por ejemplo, al Merval en CCL, ¿qué es lo que vemos? Lo que les comentaba de que buena parte de esa suba se debió a una increíble realidad alcista de obviamente los activos ADR que componen el mismo índice, y vemos que está chocando contra la media de 200 y varias veces antes ha sido una zona que he ido a testear y no ha podido superar. Lo que nos dice a nosotros es que lo óptimo para el precio sería que empiece a lateralizar, porque si sigue subiendo descontroladamente, lo más probable es que aumenta las probabilidades de tener una fuerte corrección, y eso no está bueno. Está bueno ir de a poquito consolidando el precio. Si desde esta zona corrigiera fuerte hasta esta anterior línea, que anterior fue resistencia, ahora sería una especie de soporte, en torno a los $340 más o menos, estaríamos hablando de una caída de un 10-11% que coincidiría bastante con el mayor retroceso que al menos yo tendría planteado para el índice. De momento hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Personalmente me parece que para ver una fuerte subida en el Merval dependeríamos de que los ADR bancarios despeguen, que son los que más atrasados vienen. Vamos ahora sí con el primero de los activos locales. Tenemos a Central Puerto en su ADR, que como vemos está llegando a una zona de congestión del precio sobre la EMA de 200. Esta zona es conflictiva, vista, ya la mostré en el video anterior en el que mostré el perfil de volumen, que acá tiene una zona de resistencia fuerte a superar, que obviamente si no logra superarla, el retroceso más cercano lo tiene a los 2,50 más o menos, así que sería si comienza a retroceder sería casi un 10% de caída, lo cual no sería muy grato, pero esperemos que siga peleando todavía tiene un poco más para seguir creciendo en el oscilador. Si bien está bastante estirado el ADX y todavía no hay muestras de debilidad clara, yo creo que lo ideal sería que lateralice un poco, porque si no se va a pegar un palazo duro. Esto coincide mucho con lo que está haciendo en pesos. Básicamente está en una zona de congestión del precio, en la cual cuando la logra superar pero deja muy atrás la EMA de 50, luego tiene fuertes correcciones. Así que en ese sentido sería ideal que consolide un poco acá el precio y le dé tiempo a la EMA de 50 de acercarse para poder salir al alza. Tengamos en cuenta que si el miércoles llegara a abrir con gap, ojo
para el que quiere entrar al papel, porque ya ahí ya se le escapó, digamos, básicamente, porque la verdad que entrar con un gap alejándose tanto de la M50 sería difícil que lo pueda sostener mucho en el tiempo, es muy probable que tenga un retroceso fuerte en el corto plazo. Hay que ver que lo que hace va a influir mucho cómo se muevan los ADR, pero yo creo que si consolida un poco en esta zona sería una linda zona de entrada para el que no entró más abajo, desde luego, considerando que estamos en una zona de congestión. Yendo a transportadora de gas del norte, que esta no tiene ADR, vemos que está resolviendo un triángulo, un banderín si se quiere, y lo está resolviendo al alza y lo vino a testear al techo de dicho banderín. En ese sentido, estos valores de 43, 44 pesos son interesantes de compra. Si perdiera esta zona, que sería perder básicamente la EMA de 50, tendría un retroceso que tengo marcado acá cerca de esta línea de tendencia alcista importante que testeó ya 3 veces antes y que coincide encima con la EMA de 200, así que sería un punto interesante de entrada en torno a los 40 pesos si llegara a perder dichos valores actuales de 43, 44 pesos. La zona que le ha costado bastante superar y que no ha podido superar en el corto plazo es esta, en torno a los 47 pesos. Y bueno, ya si lo rompe, habilita subas mucho más importantes. En cuanto al oscilador, recién está tirando histogramas verdes, así que todavía tiene bastante para subir. Como vemos, las montañas anteriores se han podido desarrollar la mayoría de las veces más hacia arriba antes de tener algún retroceso fuerte. Así que estamos en una zona interesante para acumular papeles en transportadoras del norte a estos precios. A mi entender, desde luego esto no es una recomendación de compra ni de venta, es simplemente mi análisis. Yo este papel lo tengo en cartera. Yendo a otro de los míticos papeles que suele ser un buen resguardo de valor frente a las subidas del dólar CCL, tenemos a Aluar, que bueno, obviamente exporta aluminios, y lo que tenemos claro acá es que tenemos una zona de rango que le está costando bastante superar, todavía no la termina de superar. Acá parecía que la había logrado superar, pero viste, considerando que no pudo contra esto que podría configurarse como un doble techo, testeó ya 2 veces en 2 zonas acá los 53, 54 pesos y no pudo superarlo, hizo un retesteo. Lo importante es que la EMA de 50 tiene una cierta inclinación alcista y va intentando llevarse los precios hacia arriba con mucha lentitud. En ese sentido, la zona interesante de compra está siempre cerca de la EMA de 50. Está en valores que podrían ser de compra, pero yo creo que para el que no está en el papel convendría esperar un poco más, a ver si baja. O bueno, obviamente si tiene una ruptura al alza y hace un retesteo al techo de esta zona de lateralización, sería otro punto interesante de compra. En cambio, si tiene un retroceso fuerte, podría retroceder bastante, obviamente, hasta esta zona cercana a la EMA de 200. Sería un retroceso de un 10-12%. Y lo preocupante es que está configurando lo que podría ser, ojo, esto está desarrollándose, todavía no está confirmado, lo que podría ser una divergencia bajista si este máximo llegara a ser más chico que esta montaña. Pero bueno, de momento todavía eso está en desarrollo, todavía no empezó a tirar histograma decreciente, así que todavía podría ser una falsa alarma, pero tengan en cuenta por si comienza a tener algún retroceso. Yendo a Edenor, la verdad que me empezó a gustar un poco el papel. En su versión de ADR tengo marcado lo que podría llegar a ser una especie de hombro, cabeza, hombro bastante distorsionado, que obviamente sería invertido y podría marcarnos un cambio de tendencia, pero tengamos cuidado porque esto estamos hablando de un cambio de tendencia más a largo plazo de Argentina, quizás un año o dos. Es interesante que obviamente la zona de a testear más cercana la tiene la M200 en torno a los 4,40, están actualmente en los 3,60 y pico y es una suba interesante, estamos hablando de casi un 19-20% que podría subir en los próximos meses EDELAP. Obviamente lo planteo para un análisis de mínimo 2-3 meses en el caso de EDELAP. Yendo, obviamente configuró, como vemos, acá un doble piso y salió al alza. Y en esta zona consolidó bastante, así que eso le da mayor solidez a una posible subida en el corto plazo al ADR. Yendo a su papel, o bueno, a su versión en pesos, está peleando ahora en lo que sería una especie de triángulo. Parecería que lo está intentando romper o que lo rompió y no pudo y se volvió a meter, así que en ese sentido, cuidado, pero está todavía operando por arriba de la EMA de 50. Sería un triángulo bajista de resolución alcista normalmente, pero la zona conflictiva para EDELAP es esta, en torno a los 28, 27 pesos. Si logra superar los 28 pesos, yo creo que es la zona de gap de las PASO del año pasado, podríamos empezar una tendencia alcista un poco más sólida, pero le cuesta bastante mantenerse ahí arriba. Todavía el precio no convalida tanta subida. Si este papel sube, probablemente suba de la mano de que el ADR mejore su desempeño, que todavía está bastante
atrasado. De momento yo creo que es un papel interesante como para acumular algunas posiciones en estos precios, especulando con una subida los próximos meses. Yo creo que esto no sé si va a darse de corto plazo, pero en los próximos meses yo creo que puede llegar a tener alguna suba interesante dicho papel. Vamos a uno de los bancos que me parece más interesante, si bien no es de los más importantes, no es un banco macro ni Galicia, es el banco Superville, no es tan sólido como los otros dos bancos que mencioné, pero yo creo que es uno de los que está más atrasados, tiene todavía un 18% para subir en dólares el ADR hasta la EMA de 200 y también está configurando una típica figura, como vemos en muchos de los ADRs, una especie de hombro cabeza a hombro, que obviamente de resolverlo esto podría llevar 3-4 meses más todavía para intentar tener una confirmación certera de que lo logra romper al alza. De corto plazo hay que ir a buscar la EMA de 200 y lograr superarla, desde luego que ha sido el obstáculo de la mayoría de los ADRs argentinos. En la versión en peso de dicho papel, lo que vemos es que está en una zona complicada que ha sido varias veces de soporte y resistencia anterior en el precio, en torno a los 60 pesos. De momento, si logra salir al alza, podría tener una suba interesante de un 15%, pero lo preocupante es que los histogramas ya son decrecientes, tiene una cierta tendencia a que ya son decrecientes los histogramas, y en ese sentido yo esperaría, es más, yo no compré Superville todavía, la tengo en la mira, pero preferí esperar unos días más para ver si esto no lo llega a perder y por ahí una de esas puedo llegar a conseguir algún precio de compra más interesante, en torno a los 55 o incluso 48 pesos. Veremos. La posibilidad de un retroceso obviamente está latente porque los bancos todavía no han despegado del todo, pero sería importante que siga lateralizando por arriba de la EMA de 50 para seguir, digamos, dándole tiempo a los indicadores a descomprimir y bueno, tener alguna chance de suba. Yendo ahora sí a todo lo que sería obviamente para ver los CDRs, para tener un poco de contexto, vamos a ver los índices norteamericanos rápidamente. Tenemos el Standard & Poor's 500, que es el más importante. Viene de varias velitas con poco cuerpo los últimos días. Lo importante es que siguió haciendo máximos históricos sin mucha solidez, pero se logró meter en el canal alcista de más largo plazo, con el que había tenido una suba muy importante el último tiempo. Así que en ese sentido es positivo, pero está bastante estirado, está un poco lejos de la EMA de 50, con histograma decrecientes. La posibilidad de tener un retroceso obviamente está latente. Sería interesante verlo lateralizar un poco para darle tiempo obviamente justamente a las medias a alcanzar el precio, para que obviamente no se vaya como loco a buscar obviamente valores mucho más arriba de 3.700, 3.800 puntos. Pero está muy de la mano, está bastante planchado por el hecho de que el Nasdaq está bastante planchado. Ya las tecnológicas vienen haciendo la plancha el último tiempo y recién ahora está intentando salir de esta zona de congestión y lateralización previa. Vamos a borrar esto para que no moleste tanto al gráfico. Y eso lo que nos dice es que obviamente si las tecnológicas vuelven a tener un rally alcista, obviamente el Standard & Poor's lo va a acompañar porque bueno, comparten muchas de las mismas. Y el sector que sí recuperó mucho en este último tiempo obviamente fue más el industrial y obviamente todo lo que es el petrolero. Eso más o menos lo vemos en el Dow Jones, que es el índice bueno, que aglomera a muchas de estas empresas. Vemos que tuvo un rally alcista muy importante el último tiempo y en ese sentido ahora está descansando por arriba de máximos históricos. Así que en ese sentido el Dow Jones fue el que logró ponerse un poco más a la par del Nasdaq, que se había quedado mucho más rezagado. Este era el índice que se había quedado más atrasado. Bueno, obviamente toda esta mejoría se vincula mucho al tema de la vacuna, pero ya está tirando histogramas decrecientes, así que sería interesante verlo tener una lateralización, incluso un retroceso a la EMA de 50. Sería sano para seguir consolidando precio y mantener esta tendencia alcista que vemos. En ese sentido, la apuesta que al menos que yo pensaría sería de apostar quizás a algunas de las tecnológicas más para el mediano o largo plazo, por si el Nasdaq tiene algún nuevo rally. Obviamente de la mano de que quizás haya alguna mala noticia vinculada al tema de la vacuna o de las cuarentenas. Eso hay que verlo. De momento hay cierta incertidumbre, todavía no se terminan de volar los índices, como vemos. Y una de las que a mí me interesa seguir bastante es Nvidia. Compré alguna posición como para testear básicamente, porque en esta zona me parece interesante, una zona a mi criterio obviamente importante de compra para especular obviamente con una resolución alcista de este triángulo. Estamos justo en la base del mismo, pegadito a la EMA de 50, así que le puedo calcular un stop loss relativamente corto, teniendo obviamente los recaudos de que obviamente si esto lo resuelve a la baja, podría corregir hasta valores
en principio bastante abajo, porque la EMA de 200 quedó bastante rezagada, está en valores de $430 más o menos. Así que en ese sentido, con cuidado. Es un papel que obviamente es sólido y tiene muy buenos fundamentales, pero me inclinó también a la compra el hecho de que está empezando a tener histogramas crecientes, si bien el ADX todavía no gana fuerza y eso obviamente se condice con toda esta lateralización, no tiene una tendencia clara. Si empieza a ganar un poco de fuerza, ya eso sería entrar con un poco más de confirmación, pero obviamente quizás ya más cerca de los valores del techo de dicho triángulo. Obviamente eso depende de cada uno de su estilo de inversión. Yendo a uno de los papeles quizás más conocidos, obviamente, es Coca-Cola. Vemos que está haciendo histogramas decrecientes con una ADX obviamente con pendiente negativa, perdiendo un poco de fuerza en este retroceso luego de haber subido con un gap muy interesante para sacarse encima toda esta zona de los $51, que era una zona complicada, y hizo un retesteo de la M50 y salió al alza. Obviamente todavía no superó estos valores de $54, pero yo creo que si consolida un poquito más acá y le da tiempo a descomprimir un poquito más al indicador y empieza a tener obviamente en algún momento histogramas de vuelta crecientes, yo creo que puede ser un momento interesante de compra para Coca-Cola. Obviamente especular un trade de más de corto plazo, de algunos dólares obviamente, si es que obviamente lo ideal es conseguir valores de más cercanos a $52 o 51, pero mientras consoliden esta zona sin perder los 51 con algo, o sea, en este caso coincidiría con no perder la M50, yo creo que se podría especular con algún trade de corto plazo en Coca-Cola. Yendo a uno de los activos, obviamente más analizados últimamente debido a su fuerte caída y es uno de los más seguidos, que es Alibaba. Vemos que obviamente tuvo una fuertísima caída hasta la EMA de 200, la reconoció y eso es importante. Ahora hizo un retesteo a la media de 50 y cayó, lo cual esto nos habilita a tener ojo porque todavía puede haber más caídas debido a que no pudo con la EMA de 50. Había planteado que el escenario ideal era superar esta zona de $280-285 para pensar en que continuara la tendencia alcista de corto plazo, para cortar la tendencia bajista de corto plazo y retomar la alcista de largo plazo. Vemos que no pudo y tampoco lateralizó, lo que hubiera podido ser un buen indicativo de que quizás iba a intentar seguir al alza. Y no pudo con esta línea de tendencia bajista que se está configurando de momento, que ya tuvo un par de toques acá y se podría ajustar un poco acá y tener uno o dos toques según. Así que todavía yo creo que podemos tener alguna caída más en Alibaba. La zona importante a no perder sería esta zona en torno a los $250, 200, si nos queremos tirar un poco más abajo, 245. Pero esta zona sería importante a no perder. Sería interesante verlo consolidar un poco. Y quizás lo llamativo y algo de esperanza que da es que si este mínimo llega a ser un poco más alto que este, podría indicarnos de que quizás el precio empieza a consolidar y al menos rompa esta línea de tendencia. Pero de momento, hasta que no rompa esta línea de tendencia bajista, la veo un poco complicada Alibaba de que salga con fuerza al alza. Obviamente para valores, son valores digamos que para el largo plazo son obviamente interesantes para acumular algunos papeles. Tengamos en cuenta que justo este movimiento de Alibaba coincidió con unos movimientos del CCL que no convinieron y para el que estaba comprado estuvo medio planchado las últimas semanas. Yendo a la tecnológica más importante que tenemos en Estados Unidos, Apple, vemos que sigue todavía pululando en este triángulo simétrico, no pudiendo resolverlo todavía, pero depende de cómo lo marquen, ¿no? Porque alguno podría marcarlo acá. El aumento de volumen, eso es básicamente la duda. No tuvo la ruptura tan fuerte como yo hubiera esperado que se considerara con este aumento de volumen que tenemos acá. Podría alguno considerarlo que esto fue una ruptura y que esto fue un pullback o digamos un throwback, perdón, porque un retroceso a la línea de tendencia, pero no fue con la fuerza que a mí me gustaría. Por eso no estoy seguro todavía si ya podemos dar por roto obviamente este triángulo, pero en todo caso estamos haciendo una lateralización, básicamente una consolidación de precio, que creo yo que va a tener una resolución alcista. Veremos si le entra el volumen suficiente como para tener un rally interesante o si simplemente se queda sin poder superar máximos históricos, pero sería incluso a máximos históricos los $138, sería un rally interesante a tener en cuenta porque estaríamos hablando de más o menos un 10%, así que me parece que Apple obviamente tiene muy buenos fundamentales de largo plazo y si lo resuelve a la baja
La zona más cercana que tiene el retroceso me parece a mí fuerte, está cerca de los $100, que coincidiría con la EMA de 200 y bueno, una zona que fue de anterior resistencia. Otro papel tecnológico que justo se empezó a volar los últimos días, que fue Oracle, que venía un poco atrasado, no había visto quizás la misma suba que vino en todas las tecnológicas. Hizo un doble testeo a la EMA de 200 y salió con fuerza al alza, superando todas las medias móviles. Interesante sería obviamente ver un retroceso a las mismas, quizás a la zona de $58 más o menos, y eso sería una zona, si es que obviamente no la rompe en el retroceso, interesante de compra para el que le interese el papel. Es un papel con buenos fundamentales, un largo plazo interesante, como vemos tiene un canal alcista de muy largo plazo que viene respetando. Si bien estamos bastante cerca del techo del mismo, no hay garantía de que lo vaya a romper en esta ocasión si es que sigue con la tendencia alcista, pero es un papel de corto plazo que está alcista, que es interesante y que se puede especular con que quizás lateralice un poco acá y bueno, pueda seguir un poco más al alza todavía. Yo creo que para el que está, por ejemplo, comprado, yo todavía mantendría, pondría un stop loss un poco corto porque esta zona de los 60, $61 ha sido de congestión del precio, varias veces ha actuado como resistencia, le cuesta bastante. Así que en ese sentido, cuidado para el que esté comprado. Y yendo por último básicamente a lo que es el oro. Primero, para entender un poco las mineras de oro, puntualmente, y vamos a ver Barrick Gold, quería ver un poco el oro, y lo que vemos es que desde finales de 2018, principio de 2018, finales de 2018, se ha mantenido prácticamente siempre arriba de la EMA de 200, lo cual nos marca justamente una tendencia alcista de este commodity. Vemos que muy pocos días, bueno, acá fue obviamente por la pandemia, acá tuvo un testeo y ahora recién la volvió a romper levemente y se volvió a meter hacia arriba. Así que en ese sentido me parecen precios interesantes. Interesante obviamente que mantenga la EMA de 200, pero si la mantiene son estas zonas interesantes de compra para obviamente el oro, que obviamente las mineras de oro se mueven muy acorde obviamente a cómo se mueva este activo. Todavía obviamente había tenido una consolidación de precio que resolvió a la baja y obviamente esto coincide, es una tendencia bajista que vemos en la mayoría de las mineras de oro, obviamente en Barrick Gold, en Harmony Gold y en Yamana Gold. En el caso de Barrick está en una zona interesante de compra para el mediano a largo plazo, obviamente considerando que el CCL está bastante planchado y bajo. Esta zona de los 23 a $21 es interesante de compra, que como vemos anteriormente fue resistencia al precio y ahora fue soporte, y ahora está intentando ir a buscar probablemente la EMA de 50 o esta zona que coincidiría con más o menos la zona de los $25 tal vez. Sería interesante ver una lateralización para darle la chance obviamente de que pueda retomar la tendencia alcista Barrick Gold. No la veo tanto de corto plazo que pueda tener una suba fuerte que vaya otra vez a máximos históricos, puede tener alguna suba moderada, pero yo creo que es una zona interesante para ir acumulando papeles, más que desde máximos históricos ha tenido ya un retroceso, llegó a tener un retroceso de casi un 30% si nos descuidamos, así que está en una zona más que interesante Barrick Gold, Harmony y Yamana, las tres van bastante a la mano. La ventaja de Barrick Gold es que tiene mucha menos volatilidad que las otras dos, eso para un inversor un poco más conservador, tener un poco de posicionamiento en el oro siempre es ideal porque bueno, además se mueve de manera contraria al mercado. Normalmente cuando el oro sube mucho es porque el mercado tiene una tendencia bajista, así que en ese sentido es importante tener una posición, aunque no sea muy grande, en estos activos para tener un cierto resguardo. Yo he ampliado, pero no en Barrick, pero sí en Harmony y en Yamana últimamente. Y bueno, trataré de ir viendo si puedo ampliar un poco dichas posiciones. Así que de corto plazo, lo interesante es que está haciendo histogramas obviamente crecientes, acorde obviamente a este rebote, pero todavía no creo que tengamos una tendencia alcista fuerte. Interesante no perder esta zona de los $22-23 e ir acumulando papeles. Si la perdiera, obviamente, bueno, ya hablamos de unas bajas mucho más estrepitosas y que serían fuertes, pero no la veo, la verdad, que tenga bajas de corto plazo tan fuertes como para preocuparnos. Recuerden que el lunes y martes es feriado local, así que tengan en cuenta eso, básicamente porque el miércoles algo que hay que tener muy en claro es que cuando tenemos feriado acá y se mueven los ADRs en Estados Unidos, normalmente al día siguiente que abre acá, que sería el miércoles en esta oportunidad, los CDRs algunos están desarbitrados y en ese sentido uno puede comprar o vender, depende de cómo se den los precios,
calculen bien el dólar CCL, que es importantísimo, para ver si por obviamente el desarbitraje quedó algún CDR muy barato, lo pueden llegar a especular con comprarlo y venderlo 1 o 2 días después cuando se normalice o se rearbitre los precios. O al revés, si tienen un CDR que justo por desarbitraje sube mucho, al reajustarse el miércoles o jueves, podrían especular con venderlo y después recomprarlo si es que tiene algún retroceso cuando se normalice. Eso son juegos que hay que tener en cuenta, que obviamente ocurre mucho cuando tenemos feriados y bueno, obviamente cada uno lo tiene que tener en cuenta si es que le sirve a su estrategia de inversión. Desde luego no es algo para especular de largo plazo, simplemente son mini ventajas que uno puede sacar de corto plazo comprando y vendiendo un mismo CDR si es que bueno, se desarbitra, que es lo que a veces o al menos habitualmente pasa. Espero que les haya servido el análisis. Muchísimas gracias por seguir al canal, por seguirse sumando. Por favor déjenme en los comentarios si quieren algún otro análisis de ya sea de un CDR, una acción, una criptomoneda, lo que sea. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, y por apoyar el canal como siempre. Hasta luego.